Hola, bienvenido a nuestro repaso de la lección número 8 para el 23 de mayo del 2020, titulado La creación, el Génesis como pilar, parte 1. El texto clave para el estudio de esta semana lo encontramos en Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En esta ocasión tocaremos los temas en el principio, los días de la creación, el sábado y la creación y el matrimonio, la creación, la caída y la cruz. Los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para el resto de las Escrituras. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen en ellos. Aquí encontramos la naturaleza de la deidad, que trabaja en armonía como el Padre, el Hijo. Juan 1, del 1 al 3, Hebreos 1, del 1 al 2, y el Espíritu, Génesis 1, 2, para crear el mundo y todo lo que en él hay, culminando con la humanidad, Génesis 1, 26 al 28. Génesis también nos presenta el sábado, en Génesis 2, del 1 al 3, el origen del mal, en Génesis 3, al Mesías y el plan de redención, Génesis 3, 15, diluvio universal, Génesis 6, 9, el pacto, la dispersión de idiomas y pueblos, y las genealogías que brindan el marco para la cronología bíblica. Desde la creación hasta Abraham, en Génesis 5:11, finalmente el poder de la palabra hablada de Dios en Génesis 1, 3 y 2 de Timoteo 3:16. Medita en las partes profundas que se encuentran reveladas aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Cuán a menudo y superficial leemos este texto, sin darnos cuenta la profundidad de estas palabras. La Biblia se abre con las palabras más sublimes y profundas, palabras que son simples, pero al mismo tiempo contienen una profundidad inmensurable al estudiarlas detenidamente. De hecho, las primeras preguntas de la filosofía sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo llegamos aquí se responden con la primera frase de la Biblia. Existimos porque Dios nos creó en un tiempo específico en el pasado. No evolucionamos de la nada, ni llegamos a la existencia por casualidad, sin un propósito final y sin una dirección prevista, como mayormente enseña el modelo científico contemporáneo de los orígenes. La evolución darwiniana contradice las Escrituras en todo sentido, y los intentos de algunos de armonizarla con la Biblia hacen que los cristianos parezcan tontos. Pero como alguien dijo por ahí, poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. También fuimos creados por Dios en un momento específico y absoluto, en el principio. Por ende, esto significa que Dios existió antes de que se creara el tiempo y que éste se expresara en el ciclo diario de tarde y mañana, y en meses y años. Todo ello marcado por la relación del mundo con el sol y la luna. Este comienzo absoluto se refleja en otros pasajes de las Escrituras, que lo respaldan y reafirman continuamente con la naturaleza y los métodos de la obra creadora de Dios. Escucha Juan 1, del 1 al 3 y Hebreos 1, del 1 al 2. ¿Quién fue el agente de la creación? Piensa en lo que significa que Él también haya muerto en la cruz. Juan 1, del 1 al 3 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia enseña que Jesús fue el agente de la creación. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús hizo el universo, debido a que todas las cosas tienen su origen. En Jesús, al principio, podemos tener la esperanza de que al final Él completará lo que ha comenzado, porque Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿De qué te sirve saber que fuiste creado por Dios? Imagina si no creyeras en esto. ¿Cuán diferente te verías a ti mismo y a los demás? Ahora hablemos sobre los días de la creación. En los últimos tiempos viene habiendo una tendencia a considerar que la semana de la creación no es literal, sino una metáfora, una parábola e incluso un mito. Esto ha surgido a raíz de la teoría de la evolución, que supone largas eras de tiempo para explicar el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. ¿Qué enseña la Biblia sobre este tema? ¿Por qué los días de la creación en Génesis 1 deben entenderse como días literales y no figurativos? Escucha Génesis 1, 3, 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La palabra hebrea yom o día se utiliza sistemáticamente a lo largo de todo el relato de la creación, como un día literal. No hay nada en el relato de la creación del Génesis que indique algo diferente de un día literal como lo entendemos hoy. De hecho, algunos eruditos no creen que los días hayan sido literales. Así y todo, admiten que la intención del autor era representar los días literales. Es interesante que Dios mismo designe este nombre para la primera unidad de tiempo. Yom o día se define con la frase y fue la tarde y la mañana. El término de usar en singular, no en plural, lo que indica un solo día. Por lo tanto, los 7 días de la creación deben interpretarse como una unidad completa de tiempo, introducida por el número cardinal Echad, 1, seguido de los números ordinales, segundo, tercero, cuarto, etc. Este patrón indica una secuencia consecutiva de días que culmina en el séptimo día. No hay ninguna indicación que el uso de términos ni en la forma misma de relato de que debería haberse intervalos entre estos días. Por cierto, los 7 días de la creación son 7 días como definimos en los días de la actualidad. Además, la naturaleza literal del día se da por sentada cuando Dios escribió el 4º mandamiento con su propio dedo, indicando el fundamento para el día de reposo sabático, que basa en la secuencia de una semana literal de los 7 días de la creación. La creación relatada en el Génesis no es única creación en la Biblia, también está la recreación en la segunda venida, cuando Dios transformará la mortalidad en inmortalidad, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. 1 Corintios 15:52. Sin embargo, si Dios puede hacer esto instantáneamente en la recreación, ¿por qué usaría miles de millones de años para la primera creación, como lo enseña la evolución teísta? Sin duda deja mucho que decir. Pero ahora escucha sobre el sábado y la creación. Actualmente, el día de reposo sabático está siendo fuertemente atacado en la sociedad secular y en las secularidades religiosas. Ciertamente, deja mucho que pensar. Actualmente,
el día de reposo sabático está siendo fuertemente atacado en la sociedad secular y en las comunidades religiosas. Este hecho se puede ver en los horarios de trabajo de las corporaciones globales y en el intento de modificación del calendario en muchos países europeos, que designa el lunes como el primer día de la semana y el domingo como el séptimo día, y en la reciente encíclica papal sobre el cambio climático, que denomina al día de reposo del séptimo día como el sábado judío, y exhorta al mundo a observar un día de descanso para aliviar el calentamiento global. Esto está registrado en el Laudato Si del Papa Francisco en la página 172 y la 173. Escucha Génesis 2, 1 al 3 y Éxodo 20, 8 al 11, Marcos 2, 27 y Apocalipsis 14, 7. La interpretación de la semana de la creación y cómo se vincula con el cuarto mandamiento y con el mensaje de los tres ángeles. Génesis 2 del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Después de descansar el séptimo día, lo santificó, es decir, lo apartó como un día de descanso para el hombre. Esta es la razón por la que Jesús puede decir: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús pudo hacer esta declaración autoritativa porque Él hizo o creó el sábado como la señal eterna y el sello del pacto de Dios con su pueblo. El sábado no solo era para el pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. El Génesis indica 3 cosas que Jesús hizo después de crear el día de reposo. En primer lugar, reposó, dándonos un ejemplo divino de su deseo de descansar con nosotros. En segundo lugar, bendijo. El séptimo día, en el relato de la creación, Dios bendijo a los animales y a Adán y a Eva, pero el único día específicamente bendecido es el séptimo día. En tercer lugar, Dios los santificó. Ningún otro día recibe estas 3 distinciones en la Biblia. No obstante, estas 3 acciones se repiten en el cuarto mandamiento, cuando Dios escribe con su propio dedo y señala la creación como el fundamento del sábado. En Apocalipsis 14:7 y Éxodo 20:11, el mandamiento del sábado se menciona directamente como la base para adorar al Creador. Esta asociación directa con el sábado, ¿qué relación tiene con los acontecimientos de los últimos días? Sin duda alguna, notarás al estudiar un poco más a fondo este tema que tendrá una vital importancia en el desenlace de este conflicto. Uno de los temas también importantes acerca de la creación es el matrimonio. Y mira lo que nos dice: la última década ha sido un testigo de enormes cambios en la forma de la sociedad y de los gobiernos que definen el matrimonio.
Muchas naciones del mundo han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo, anulando las leyes anteriores que han protegido la estructura familiar, que comprende en su centro a un hombre y a una mujer. Este es un acontecimiento sin precedentes en muchos aspectos y plantea nuevas cuestiones sobre la institución del matrimonio, la relación de la Iglesia y el Estado, y también la santidad del matrimonio y la familia según se definen las Escrituras. Escucha Génesis 1, 26 y 28 y 2, 18 y 21 al 24, que nos enseñan estos versículos sobre el ideal de Dios para el matrimonio. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Génesis 2:21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. En el sexto día, Dios llega al punto culminante de la creación, la creación de la humanidad. Es fascinante que en Génesis 1:26 se utilice el plural para Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La deidad en tres personas es una relación de amor mutuo. Ahora crea la relación humana del matrimonio divinamente instituido aquí en la tierra. La Biblia afirma de manera inequívoca que esta relación tendrá lugar entre un hombre y una mujer, que a su vez se originan de su padre y su madre, que también son un hombre y una mujer. Este concepto se aclara aún más en la indicación dada a los primeros padres de la tierra. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. En el quinto mandamiento, los hijos descendientes deben honrar a su padre y a su madre. Esta interrelación no se puede establecer dentro de nada que no sea una alianza heterosexual. A la luz de las palabras de Jesús, sin nunca olvidar el amor de Dios por toda la humanidad y el hecho de que todos nosotros somos pecadores, con cuánta firmeza y fidelidad deberíamos asumir una postura con respecto a los principios bíblicos del matrimonio. Es algo para meditar mucho, pero también meditemos en la creación y la caída de la cruz. La Biblia presenta un vínculo ininterrumpido entre la creación perfecta, la caída, el Mesías prometido y la redención final. Estos grandes acontecimientos se convierten en la base del tema de la historia de la salvación para la raza humana. Dios declaró que su creación era buena en gran manera. Ahora la creación estaba completa. El Edén florecía sobre la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la bella creación. Dios les había advertido a Adán y a Eva que si comían del árbol prohibido, indudablemente morirían. La serpiente inició su discurso con una interrogante y luego contradijo totalmente lo que Dios había dicho: no moriréis.
Satanás le prometió a Eva grandes conocimientos y que sería como Dios. Obviamente, ella lo creyó. En las Escrituras podemos ver que los autores bíblicos posteriores confirman las declaraciones bíblicas anteriores y brindan apreciaciones adicionales. En Romanos 5 al 18, Pablo escribe sobre el pecado y la belleza de la salvación. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero una perspectiva evolucionista representaría la muerte durante millones de años antes de la humanidad. Esta idea tiene graves consecuencias para la enseñanza bíblica del origen del pecado, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y el plan de salvación. Si la muerte no tuviese relación con el pecado, entonces la paga del pecado no sería la muerte. Y Cristo no habría tenido ninguna razón para morir por nuestros pecados. Por ende, la creación, la caída y la cruz están inextricablemente vinculadas. El primer Adán está ligado al último Adán, como lo dice 1 Corintios 15. Creer en la evolución darwiniana, aun si se insertase algún concepto de Dios en el proceso, destruiría la base misma del cristianismo. Hay un cúmulo de evidencias basadas y consideradas, comparativas, literarias, lingüísticas y otras que converge en cada nivel que lleva a la única conclusión de que la designación Yom o día del Génesis 1 significa sistemáticamente un día literal de 24 horas. El autor del Génesis 1 no podría haber producido formas más abarcadoras e integrales de expresar la idea de un día literal que las elegidas. Las mentes más sobresalientes, si son guiadas por la palabra de Dios, quedan desconcertadas en sus intentos de investigar la relación entre la ciencia y la revelación. El Creador y sus obras están más allá de su entendimiento, y porque ellas no pueden ser explicadas por las leyes naturales, declaran que la historia bíblica no es digna de fe. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, capítulo 8, página 269. Hasta aquí nuestro repaso de la lección número 8. Espero que haya sido de gran utilidad este estudio. Hasta la próxima.